En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo cuarto, dedicado al Creador. En este párrafo, el Catecismo ha dedicado 46 números a desarrollarlo. Ahora entramos en este día al segundo apartado de este párrafo para profundizar en los números 290 al 292 con el tema que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad. Número 290 del Catecismo dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Número muy hermoso del Catecismo, este número 290. Fíjese cómo inicia con esta afirmación del Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Catecismo, después de traerlo a colación, dice que aquí se hacen tres afirmaciones. Primera afirmación: el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Es decir, todo cuanto ha sido creado está mantenido por Dios. Ha tenido en Él su origen. No hay nada que no tenga su origen en Dios. Nada. Dios es el principio de cuanto existe. No hay una parte de la creación que venga de Dios y una parte de la creación que venga de un antidios. Esto simplemente no existe. Segunda afirmación: Dios creó el mundo por sí mismo. Su poder de creador no lo puede transmitir. Es incomunicable. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todo lo que existe solo puede tener a Dios como autor. Dios no le puede transferir a nadie el poder de crear. Dios puede comunicar muchas cosas, muchas obras, muchas acciones divinas, pero nunca el de crear. Solo Dios puede perdonar los pecados, por ejemplo. Pero puede comunicar al hombre el poder de perdonar los pecados, como sucede en la Iglesia Católica en el sacramento de la confesión. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el único que puede perdonar los pecados, pero Él ha deseado comunicarlo y decirle a unos hombres elegidos suyos: yo te voy a dar el poder para que tú lo ejerzas por mí. Pero solo Dios perdona. No nos hace a nosotros ministros del perdón. Sin embargo, solo Dios puede crear. Y a nosotros no nos puede comunicar esa capacidad de crear de la nada. Porque si nos la comunicara, entonces nosotros pasaríamos a ser Dios. Él es el único que puede crear de la nada. Crear de la nada es algo incomunicable. Incomunicable. Por eso, uno de los puntos por lo que a la hora de comprender la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, como en la Sagrada Escritura, en diferentes momentos nos habla de que Jesucristo, el Verbo, es el creador del mundo. Por Él se hizo todo cuanto se ha hecho. Por Él sabemos
que todo ha sido creado teniéndolo a Él como modelo. Si el Verbo de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha sido el modelo, entonces, ¿qué ha sido el Espíritu Santo? Tanto Jesucristo como el Espíritu Santo también van a ser creadores, también son Dios. Y como son Dios, les corresponde crear. Crear es una cosa únicamente de Dios. Esto tiene que quedar, pues digámoslo así, subrayado en letra grande. Nosotros los seres humanos, a lo máximo que podemos llegar es a convertirnos en transformadores de la creación, pero nunca creadores. Les encanta mucho en el cine poner esta palabra creador, no sé si lo tengan en su mente, ¿no? El creador de la película tal. No. Solo Dios es creador. No nos podemos nosotros poner títulos que en ningún momento nos corresponden, por más geniales que sean. Yo sé que hacer a lo mejor una película con toda esta cantidad de elementos que hoy día se pueden tener es una obra magistral, enorme, pero por más grande que sea, no eres creador, porque todo lo que has utilizado para hacer esa obra ya estaba creado. Yo lo que hago es transformar lo que ya está creado, pero el único creador es Dios. Y la tercera afirmación que hace el catecismo en este primer renglón prácticamente es que una acción realizada por propia voluntad. La creación es una acción querida por Dios, realizada por su propia voluntad. Dios podía crear o no crear. Dios podía haber hecho este mundo o no, o podría haber hecho otro distinto. La creación es una acción soberana de Dios. La voluntad de Dios es eterna. Esta voluntad de Dios no es caprichosa, pero es una voluntad eterna y es soberana, a lo cual nosotros lo que podemos hacer es como asomarnos un poquito para poder ir comprendiendo que esa voluntad está ligada a un designio de amor. Y ante esto, queridos amigos, nosotros tenemos que concluir diciendo, todo lo que existe, existe como existe, porque Dios sabe más. ¿Quién soy yo para pedirle cuenta a Dios de aquello que ha creado Él de la nada? Realmente no soy nada, ni no soy nadie para decírselo. ¿Por qué? Porque es que Dios sabe más. Cuando una personita hermosa, preciosa de esta creación se pone muy triste porque Dios le hizo hombre y yo no quería ser hombre, sino que yo quería ser mujer, te tienes que aprender también a consolar de que Dios sabe más. Dios te hizo así como eres porque Él sabe más. No te podía haber hecho de otra manera porque Él sabe más. Y yo necesito en mi vida poco a poco ir aprendiendo que no puedo estar todo el tiempo reclamándole a Dios por todas las cosas que yo creo que me debió haber dado y de la manera como me la debió haber dado y la cual no me la dio, o por lo menos yo no lo percibo. Hay muchos de nosotros que le decimos a Dios, ¿por qué no me hiciste tan inteligente como tal persona? Y resulta que Dios sí me dio la inteligencia, y una tremenda inteligencia. Lo que no ha habido son las posibilidades, los medios, a lo mejor los recursos, las circunstancias alrededor de mi vida para yo haber podido desarrollar esa inteligencia de una manera como yo la quisiera. No lo hubo. Pero no es que Dios me haya hecho mal o que Dios me haya hecho menos, ¿no? Él sabe más. Y yo necesito volcar mi voluntad en su voluntad. Aprender a ver que mi Dios no es un Dios caprichoso, que es un Dios que ha creado todo y que me ha creado a mí por amor.
Otra cosa importante, ¿no?, que necesitamos rescatar al decir este primer versículo del Génesis: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, que el mundo fue creado en el tiempo. Por lo tanto, no es eterno. Que el mundo tiene un principio en el tiempo. Es más, que al crear el mundo, Dios lo creó en el tiempo y en el espacio. Los parámetros de tiempo y de espacio forman parte de la creación del mundo. El tiempo también es creación. El espacio también es creación. Este punto es muy interesante, ¿no?, porque la ciencia en este momento no ha llegado a concluir el principio de la existencia del mundo. Todavía los científicos alrededor de todos los siglos y alrededor de todo el mundo todavía no logran ponerse de acuerdo en cuál es el principio de la existencia del mundo. Hay una teoría, hay otra teoría, hay otra teoría, pero fíjense que no logran nunca ponerse de acuerdo. Aunque es verdad que de esta ciencia, precioso conocimiento de los hombres, tenemos aportaciones maravillosas, interesantísimas, que explican el origen del mundo, como las que hemos hablado, ¿no?, como esta teoría del Big Bang, etcétera, etcétera. No han podido ponerse de acuerdo. La única cosa que existe, que se ha puesto de acuerdo, aunque muchos la rechacen, es que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Todo lo demás seguirá a través de los años, a través de los siglos, dando vueltas y vueltas en la cabeza de un hombre que no quiere aceptar que Dios es su creador y que por lo tanto vive enloquecidamente buscando ver por otros caminos en donde encuentra el inicio de la creación del mundo. Pero bueno, en esa libertad el hombre puede hacer, el hombre puede seguir indagando, puede seguir preguntándose, puede seguir sacando teorías, pero que nunca se nos olvide esto: independientemente de todas las teorías que salgan día a día sobre la creación del mundo, Dios es Dios y Él sabe más. Por lo tanto, la creación del mundo tiene un origen, y ese que lo originó nunca se ha apartado o desentendido de su creación, porque nos mantiene en la existencia, y ese mantener es un constante crear, una conservación, una continua creación. Como vemos, queridos amigos, ¿no?, esto que estamos comentando le da mucha fuerza a esto de crear. Dice el catecismo en hebreo, bar, crear. La Sagrada Escritura siempre tiene como sujeto del verbo crear a Dios. Siempre. No hay el sujeto del verbo crear, no es el hombre. No es la ciencia por la ciencia. Siempre el sujeto del verbo crear es Dios. Este es, pues, queridos amigos, el primer versículo del libro del Génesis, o el primer versículo de la Biblia. Y acordémonos cómo Jesucristo, en más de una ocasión, hace referencia cuando dice: al principio Dios lo creó hombre y mujer, por ejemplo. Es decir, Jesucristo se remite constantemente a aquel primer momento de la creación, al principio de la creación, para conocer la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que exista como hombre y como mujer, al principio, es decir, al principio no de Dios, que no lo tiene, al principio del hombre, es decir, en el momento de su creación, Dios los creó hombre y mujer. Es a lo que se refiere Jesucristo. Sigue el catecismo en el número 291 profundizando y dice: en el principio existía el verbo, y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra,
Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. Número bellísimo, ¿no? Fijémonos cómo inicia con el Evangelio de San Juan. Este Evangelio de San Juan, que es el más contemplativo, el más teológico de los 4 evangelios. Y tiene el mismo inicio que el Génesis. El Génesis dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Y el Evangelio de San Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Juan 1:1-3. Los dos, ¿no? Tanto el Génesis como el Evangelio de San Juan comienzan diciendo lo mismo: en el principio. La diferencia está en que en el Evangelio de San Juan, como ya es el Nuevo Testamento, nos habla de Jesucristo, del Verbo. Es la revelación del Verbo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el Antiguo Testamento no hacía más que asomarse un poquito, pero todavía no se había revelado. Por lo tanto, la gran afirmación del Nuevo Testamento, que asume, lógicamente, todo el Antiguo Testamento, es la centralidad de Jesucristo. Y que el Verbo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba también en el momento de la acción creadora del mundo. San Juan Pablo II, en una catequesis muy hermosa que él dio en el marzo de 1986, el Papa decía: la omnipotencia revela el amor de Dios al crear, dando la existencia a seres diversos de Él. Una cosa muy hermosa, ¿eh? La omnipotencia revela el amor de Dios al crear. Es que Dios, cuando crea, da la existencia a seres diversos de Él. Y decía también el Papa, ¿no? Crear significa donar la existencia, y el que dona, ama. Oiga bien esta frase tan bella. Crear significa donar la existencia, y el que dona, ama. Cada día que iniciamos, ¿no? Uno se debe de decir: me han regalado la existencia. Esto es un don gratuito. Me han regalado la existencia. Y el que dona esa existencia, no la dona por vanagloria, sino que la dona porque ama. Tú y yo nunca podríamos decir que no somos amados, porque el hecho de existir, aunque nuestra vida en algunos momentos de su historia se ve así muy miserable, alguien nos ama no para vanagloriarse, sino como regalo. Te amo. El libro de la sabiduría, ya al final del Antiguo Testamento, cuando ya se empieza a asomar un poquito más este misterio del Verbo, fíjate lo que dice: amas todo cuanto existe, y nada aborreces de lo que has hecho. Porque si tú hubieras odiado alguna cosa, no la hubieras creado. Por lo tanto, queridos amigos, qué interesante es este redescubrimiento de que soy una criatura, de que Dios me ha creado y me ha creado por amor, de que Dios no puede nunca odiarme, nunca.
Es decir, todo cuanto existe es porque vio Dios que era bueno. ¿Cómo voy yo a decir que soy malo? Si no hubiera sido bueno a los ojos de Dios, entonces simplemente no me hubiera creado y yo no existiría. Y Dios me regala la existencia gratuitamente. Es su mayor regalo, crearme. Y este amor de Dios es desinteresado. Mira solamente al bien. Efesios 1:11. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Y en el caso de Dios, voluntad y amor se identifican completamente. En Dios ese lo hago por amor es igual que lo hago porque quiero. Estas dos cosas coinciden totalmente. No es como nosotros, los seres humanos, que podríamos decir lo hago por amor, o también puedo decir lo hago porque estoy obligado. En Dios no. En Dios es lo hago por amor es igual que lo hago porque quiero. Luego, el motor del mundo, el motor de la creación, ha sido siempre el amor. Tú y yo somos, si se podría decir una palabra mal dicha, víctimas del amor. Es la razón de ser de este mundo. Y por eso cuando nosotros no vivimos conforme al amor, esto se quiebra. Porque si el motor del mundo ha sido el amor, y tú pretendes vivir del egoísmo, del interés particular, de la soberbia personal, se quiebra uno. Y nunca, absolutamente nunca vas a ser feliz. Nunca. Eso no existirá. Tenemos que vivir esta vida, queridos amigos, es conjugándonos con el espíritu con el que hemos sido creados. Un espíritu de amor. Es más, conjugándonos con el espíritu con que el que ha sido creado el mundo, todas las cosas cuanto existen. Y ese espíritu con el que ha sido creado el mundo, ha sido el amor de Dios, el amor que se tiene el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que ha creado al mundo. El amor del Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo. Eso es lo que ha creado al mundo. Dice también Juan Pablo II en esta catequesis, hablando sobre la creación como la obra de la Trinidad. Ya en el Antiguo Testamento estaba presente de alguna manera en esta especie de alusiones de que el mundo fue creado por Jesucristo y por el Espíritu Santo también. Y nos va a remitir el catecismo al Salmo 32:6. La palabra del Señor hizo el cielo. Y se trata de una afirmación que encuentra su plena explicación en el Nuevo Testamento, en el prólogo de San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Aquello que dijo el Salmo de una manera misteriosa, la palabra de Dios hizo el cielo. Con el paso del tiempo, en la plenitud de la revelación, hemos comprendido que la palabra del Señor hizo el cielo se refería a la palabra con mayúscula, es decir, a Jesucristo, al Verbo de Dios, también creador del mundo. Las cartas de San Pablo claman que todas las cosas han sido hechas en Jesucristo. 1 Corintios 8:6. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. O Colosenses 1:16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades.
todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Fijémonos cómo estas afirmaciones las decimos de ese verbo que se encarnó en Jesucristo. Luego, ese Jesús que nació en Belén, ese Jesús que vivió oculto 30 años en Nazaret, ese Jesús que caminaba por Galilea, ese Jesús en brazos de María su madre y de José su padre, ese Jesús es el creador del mundo. Estamos haciendo aquí, queridos amigos, una afirmación muy, pero muy poderosa de nuestra fe. Nuestra fe es cristocéntrica. Una afirmación de que Jesús, en cuyo nombre hemos sido bautizados, en cuyo nombre hemos sido salvados, ese Jesús es el creador del mundo. También San Pablo, ¿no? Lo que hace es subrayar la presencia operante de Cristo como causa de la creación. Todo fue creado por Él. Es la causa. Pero también es el fin de la creación. Todo fue creado para Él. Por lo tanto, en la creación Jesucristo es la causa operante y también es la causa final. Creado por Él y creado para Él. De Él viene el mundo, pero también ha sido creado para Él. De Él viene en cuanto que junto con el Padre y con el Espíritu Santo, Él ha llevado a cabo la obra de la creación. Pero todo fue creado para Él. Fue como un regalo de dentro de la Trinidad, donde el Padre y el Espíritu Santo le regalan a Jesucristo todo, pensando en que Él se iba a encarnar, en que Él iba a formar parte de la creación del mundo. Es decir, el increado, Jesucristo, iba a asumir la creación como parte de su personalidad. ¡Qué grandeza la de Jesucristo! El increado iba a hacerse hombre. Iba a entrar a formar parte por su humanidad de esta creación como tú y como yo. Se va a hacer igual a nosotros. Fijémonos pues, queridos amigos, ¿no? Que el Verbo encarnado Jesucristo ha pasado a estar encarnado para siempre en la naturaleza humana. Que al fin y al cabo, ¿no? Es parte de la creación de Dios. Ese ser hombre que es Jesucristo, ahora forma parte del ser de Dios para siempre. Dios creó la existencia del mundo, pero ahora esa otra parte que es la humanidad de Jesucristo forma parte del ser de Dios para siempre. Que esto nunca se nos olvide, ¿no? Por eso dice, todo fue creado por Él y para Él. La creación es para Jesucristo. Él ha pasado de ser solamente Dios a ser Dios y hombre, a ser creador y criatura. Por eso el demonio, realmente su expresión de rebeldía fue: yo no te serviré. Yo no le voy a servir a un hombre. Yo no le voy a doblar mi rodilla a un hombre. A Jesucristo, 100% hombre. El demonio, que es más que un hombre, por su condición de ángel, no estaba dispuesto a doblar la rodilla ante un Dios hecho hombre. ¡Qué rebeldía tan grande! Y esto es importantísimo, queridos amigos, para que podamos conocer un poco más en profundidad a Jesucristo y nos podamos cada vez irnos enamorando más de Él, ¿no? Qué importante es la creación, que Dios la ha creado y la ha asumido como parte de su ser. Porque es que Dios en el momento que se encarnó Jesucristo en las entrañas de la Santísima Virgen María y que el Verbo se unió
indisolublemente a la humanidad, a partir de entonces el Creador y la criatura están unidos en Jesucristo. Por eso decimos que no existe otro Salvador que Jesucristo. El Creador y la criatura están unidas en Jesucristo. Por eso decimos, no existe otro camino más que Jesucristo, porque es el único. En la carta a los Hebreos, Hebreos 1:2, también San Pablo dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Como vemos, pues hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento para hablar de cómo la creación, que en el Antiguo Testamento se refiere a Yahvé, ahora en el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo, conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y por último, este número 291 del Catecismo termina diciendo, la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. El Espíritu Santo, el dador de vida, el Espíritu Santo, la fuente de todo bien. Todo lo bueno tiene su fuente en el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo también es creador. En esa catequesis que les comentaba de Juan Pablo II en 1986, el Papa también dice, en la creación están como las huellas dactilares del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Si en la creación está la huella del Padre y está la huella del Hijo, ¿en dónde podríamos encontrar la huella del Espíritu Santo? Que cada una de las criaturas no solo son palabras del Verbo, como las que el Creador manifiesta en nuestra inteligencia, sino que son también dones de Dios. Cada criatura es un don de Dios. Tú que me estás escuchando, eres un don de Dios. Y como don de Dios, tú y yo llevamos la impronta del Espíritu Santo, el Espíritu Creador. En la medida que el Espíritu es un don del don, son los dones algo importantísimo para nosotros. Este mundo es un don, es un regalo. Esa es la imagen del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros que hemos sido un don, también somos imagen del Espíritu Santo. Eso es lo que el Papa decía cuando, usando esta palabra, ¿no? Los vestigios de la Trinidad en la creación. Los vestigios de la Trinidad en la creación. Vamos a resumirlos de una manera muy simple, ¿no? El mundo como imagen de Dios, el Padre. El mundo como la palabra de Dios, el Hijo. El mundo como el regalo de Dios, el Espíritu Santo. Así de fácil, esos son los vestigios de Dios en la creación. Lo repito, el mundo como imagen de Dios, el Padre. El mundo como palabra de Dios, el Hijo. El mundo como regalo de Dios, el Espíritu Santo. El mundo, querido amigo, ha sido un regalo de amor del Padre en Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Un regalo, Espíritu Santo, de amor del Padre en Jesucristo. Así podríamos nosotros prácticamente resumir de una manera muy simple esta presencia de la Trinidad en la creación. Y por último, el Catecismo en el número 292 nos va a decir, la acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una cosa con la del Padre. Es claramente afirmada por la regla de la fe de la Iglesia. Solo existe un Dios. Es el Padre,
es Dios, es el creador, es el autor, es el ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Espíritu Santo y el Hijo, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Vámonos pues como el Catecismo dice esta expresión tan hermosa, ¿no? Solo existe un Dios. Y da como una especie de cualidades, ¿no? Es creador, es autor, es ordenador. Todas las cosas han sido hechas por Él, por su sabiduría, por su verbo, por el Hijo y el Espíritu. Y usa una expresión muy interesante de San Irineo de León que decía: el Hijo y el Espíritu Santo son como sus manos. Cuidado con esta expresión de no tomarla muy literal, ¿no? Como si Jesús fuera una mano derecha y el Espíritu Santo la mano izquierda de Dios. No se refería a eso. Se refería a San Irineo a que Jesús y el Espíritu Santo eran como las manos para moldear la creación. Moldear la creación. Si en la creación está la huella del Padre y está la huella del Hijo, volvemos y preguntamos, ¿dónde está la huella del Espíritu Santo? Ahí, en el don, en el regalo. Cada una de las criaturas no son solo palabras, son dones que Dios nos ha dado. Y esos dones los tenemos que tomar, los tenemos que agradecer, los tenemos que vivir. Y yo, que también soy un don, me tengo que amar, y mi manera de amarme es vivir toda mi vida y todas mis acciones como un hombre y como una mujer agradecidos. Soy una criatura que tiene en su ser todas las huellas de Dios cuando me moldeó. Así como cuando dice el texto del Génesis que Dios tomó del barro, pues lo tomó con sus manos. Y cuando moldeó al hombre, en ese molde quedaron todas sus huellas. Y tú y yo somos esa huella. Somos esa huella. Por eso, queridos amigos, en conclusión de estos 3 números tan preciosos que el Catecismo nos presenta en este día, si tú y yo somos una huella de Dios, tú y yo tenemos que manifestar en nuestra vida que Dios se hace presente en todo momento para que nosotros lo llevemos a todo lugar donde nos encontremos.